Solo que sea Cristo todo mi evangelio. En toda preocupación dependo de ti, Señor. En gozo, en dolor, tu espíritu anhelo, que sea solo Cristo toda nuestra confesión. Aún ante la muerte quiero adorarte más. Con humildad tomaré todas las bendiciones, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo. Solo que sea Cristo todo mi evangelio. En toda preocupación dependo de ti, Señor. En gozo, en dolor, tu espíritu anhelo, que sea solo Cristo toda nuestra confesión. Aún ante la muerte quiero adorarte más. Con humildad tomaré todas las bendiciones, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo. Aún ante la muerte quiero adorarte más. Con humildad tomaré todas las bendiciones, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo. Abramos en nuestras Biblias en Mateo 16, 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo:
¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muy buenas tardes a toda la iglesia, la luz de Cristo y a todos los creyentes y hermanos que nos acompañan cada domingo. Oramos para que podamos recibir juntos fuerza a través de la palabra. Bienvenidos. El día de hoy queremos nosotros continuar aferrándonos a este mensaje, a la palabra de vida, únicamente hacia el deseo de Dios. Este fue el mensaje que compartimos la semana pasada. La iglesia debe tener un comienzo, pero no cualquier comienzo. Tiene que tener el comienzo correcto, pero también la dirección de vida, la dirección donde Dios desea llevar a la iglesia. Ahí está toda la respuesta. En el texto del día de hoy, al leer en Mateo capítulo 16, verso al 13 y 17, vemos una historia en la vida de los discípulos, pero también vemos el título del mensaje de esta semana, la confesión suprema. ¿Cuál es la confesión más grande que cada creyente, cada iglesia debe tener? Fue la confesión que hizo Pedro en ese lugar, junto con los 12. Que el día de hoy podamos nosotros vivir dentro de esa confesión. ¿Cuál es esa confesión? De que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recibamos esta respuesta a través de la palabra y que podamos ir a esos campos no con nuestra fuerza, sino con ese deseo, proclamando este mensaje. En la introducción del mensaje del día de hoy, por eso podemos decir varias cosas. Entonces, hacemos la pregunta, ¿por qué el hombre no es feliz? ¿Por qué el hombre que debería ser feliz sigue sufriendo? ¿Cuál es la razón por qué la humanidad está pasando por desastres? Inclusive cuando usted ve que hay muchas personas que van a la iglesia, que tienen una vida de fe correcta, que moralmente y éticamente viven bien, pero ¿por qué siguen viviendo con más sufrimiento y desesperación? ¿Por qué en sus corazones viven con dudas a la muerte, al futuro, con ansiedades? Es algo que realmente tenemos que responder, porque ahí está toda la respuesta. El que conoce esto puede tener la respuesta correcta para su vida. No olvidemos que muchas personas en este mundo y la mayoría están siendo engañadas porque tienen una opinión o siguen opiniones de otras personas de acerca de quién es Jesús. Esto mismo pasó en la época bíblica cuando leemos el texto bíblico. Inclusive usted puede preguntarle a las personas a su alrededor que para ellos quién es Jesús y hay una opinión, hay un pensamiento, o sea, hay una perspectiva de lo que piensan y creen de quién es Jesús. Por eso nosotros como Pedro, como el apóstol Pedro y como los 12 discípulos, también en Juan capítulo 6 confesaron, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Debe ser nuestra confesión, debe ser mi confesión, porque ahí están todas las respuestas. Y que el día de hoy podamos nosotros ir a esa dirección, adentro de este cumplimiento de la palabra, creyendo de que Jesús es el Cristo. Ahí está esa respuesta. Que el día de hoy podamos nosotros disfrutar de esto, como lo entendieron los discípulos y como se aferraron los discípulos en ese campo. Así que lo primero que queremos decir en este mensaje, como lo dijimos en la introducción, es que el mundo, las religiones, las personas tienen una opinión acerca de quién es Jesús. Es algo obvio, porque hay muchas religiones en el mundo, hay muchas personas con diferentes pensamientos, crecieron en diferentes contextos y cultura, y por eso tienen una opinión cada uno diferente. En la historia bíblica del día de hoy, en Mateo capítulo 13, versículos 13 y 14, Jesucristo hizo esta pregunta y le dijo a sus discípulos qué es lo que realmente pensaba la gente acerca de él, o sea, los judíos, o sea, el pueblo escogido por Dios, o sea, esa nación que esperaba al Mesías prometido, pero ¿cuál era la perspectiva y el pensamiento de ellos? Los apóstoles contestaron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres como Elías, otros dicen que tú eres Jeremías y otros algunos de los profetas. Estos grandes hombres en sí no es nada malo. Todos ellos proclamaron la palabra. Ellos fueron aquellos profetas que predijeron algunos de la profecía de aquel que iba a venir.
Pero a pesar de que los judíos tenían este concepto, era incorrecto, porque Juan el Bautista fue aquel que Dios preparó, Dios llamó para preparar el camino de aquel que iba a venir, pero no es el Mesías. Esto es lo que nosotros tenemos que recordar. Grandes profetas llevaron el mensaje de vida, dieron el mensaje para el cumplimiento de la profecía del que había de venir, pero ellos no son la solución del problema. Que el día de hoy podamos nosotros recordar esto. ¿Qué nos enseña Juan el Bautista? A nosotros nos enseña de que el Cristo, el evangelio, no es con legalismo. El legalismo simboliza de que el creyente, inclusive el creyente, es orgulloso porque piensa que con sus doctrinas o sus pensamientos la gente puede tener una felicidad. No es malo en sí, pero intenta cambiar a las personas de acuerdo a su parecer. Inclusive que si no cumple ciertos, dicen algunas iglesias creyentes, que si no cumple ciertos requisitos, no pueden ser salvos. Realmente el legalismo no es la respuesta. Juan el Bautista predicaba acerca del arrepentimiento con Dios y predicaba a las masas. Pero ese es el pensamiento que tenían los judíos y el pensamiento que tienen muchas personas. Por eso muchas personas no se acercan al evangelio porque dicen, es difícil, me cuesta, me van a criticar, ¿qué dirán de mí? Teniendo estos pensamientos, no pueden llegar a ser feliz. Otros tienen el concepto de que solamente Cristo, a través de Cristo podemos nosotros ser felices si hay señales y milagros. Ese fue el pensamiento que tenían los judíos porque decían que eran como Elías. Y Elías es un gran profeta, pero un profeta que traía señales y milagros y prodigios. Y Cristo hizo muchos milagros, pero esto no era la esencia de la salvación. Y los judíos con esto seguían también. Hoy en día estamos pasando por la misma situación. Muchas personas siguen solamente el evangelio, siguen solamente a Cristo solamente por recibir un beneficio o porque tengo que ver algo maravilloso, algo grandioso para poder yo creer en él. ¿Este es el evangelio? No, pareciera que sea el evangelio. Otros tienen el pensamiento como Jeremías, que era llamado el profeta de los lamentos, de las lágrimas. O sea, pensando que a través de las buenas obras o ayudando a otros o teniendo un lamento, un dolor profundo por las personas, podemos nosotros ayudar a ellos que se acerquen a Dios. No es malo las buenas obras, no es el malo tener el lamento y dolor, pero eso no es el evangelio. Eso no es la respuesta, pero el ser humano hoy en día tiene esta perspectiva, esta opinión. Por eso tratan de vivir bien, tratan de ayudar a otros, tratan de decir que si soy una buena persona y si vivo con misericordia, yo podré ser feliz y encontrarme con Dios. Están buscando la respuesta, pero están teniendo una opinión propia o de lo que creen que es el evangelio. Y otros dicen que es con la religión. Algunos de los profetas decían los judíos, o sea, cualquier religión que venga nos puede llevar a encontrarnos con Dios y hasta dicen que nos puede dar la salvación. Por eso es tan importante nosotros llegar al contenido correcto, porque las religiones nos salvan. Las religiones son muchas y todos ellos viven bien, tienen su propio pensamiento, no está mal y tienen su manera de creer, cómo pueden encontrarse con Dios, pero eso no es el evangelio. No es la razón por la que Jesús vino a nosotros. Es importante saber que con el legalismo no se puede. Con las señales y milagros que parecen buenos, no es lo suficiente para darnos la salvación, ni tampoco con los lamentos y las buenas obras, y mucho menos diciendo cualquiera religión, porque así pensamos que en cualquier lugar está el camino. Ese era el concepto y el pensamiento que tenían, y hasta el día de hoy, el mundo, las religiones y las personas tienen la opinión acerca de Jesús de esta manera. Nosotros como iglesia, como creyentes que somos salvos por gracia, debemos recordar la segunda cosa, es nuestra confesión. Cuando los discípulos, Cristo le preguntó a los discípulos, aunque era incorrecto lo que ellos estaban diciendo de las opiniones, pero Cristo ahora quería saber a nivel personal qué es lo que estos discípulos creían realmente, que para ellos, ¿quién era Jesús? Y es lo que hoy nosotros tenemos que estar claro y ser nuestra conclusión. ¿Quién es Cristo para mí? Y Pedro confiesa en el versículo 16, Simón Pedro responde y dice, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Eso es Mateo 16:16. Y esa debería ser nuestra mayor confesión. La confesión suprema que sobrepasa todo en este mundo. Porque Jesús es el Cristo. Es el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa entonces esta confesión, pastor? El Cristo, igual que es en griego, como en el hebreo, que significa el Mesías, el prometido por Dios, el ungido, el que iba a venir a cumplir la palabra. Esto es el Mesías. Esto es el Cristo. Mientras tanto, los judíos tenían un pensamiento de que Cristo iba a venir a la tierra con espada y con guerras a deshacer al pueblo romano. Ese es el pensamiento que ellos tenían, pero esto no es el Cristo. El Cristo es el ungido, es el prometido por Dios, el cumplimiento de las profecías. Este es el Hijo de Dios. O sea, ¿qué quiere decir el Cristo, el ungido? Es el verdadero y único profeta que vino a este mundo a cumplir la palabra de Génesis 3:15, que éste iba a venir y iba a aplastar la cabeza, herir la cabeza de la serpiente. Este iba a darnos la completa y perfecta salvación y es el cumplimiento de la palabra. Cristo significa que Él es el verdadero sacerdote que vino para liberarnos, para perdonar todos nuestros pecados. En Isaías 53, 4 y 5 dice que para esto vino el Mesías, vino para llevar nuestros dolores, por sus llagas fuimos curados, llevó nuestras rebeliones. Esta es la obra del único y verdadero sacerdote, el único ungido por Dios, el único que Dios ha levantado para darnos la completa redención y perdón. Este debe ser la confesión cuando usted dice Jesús es el Cristo. ¿Y por qué significa Jesús el Cristo? Porque es el verdadero y único Rey de Reyes, el único que gobierna, el único que vino a cumplir la palabra también y deshacer las obras de las tinieblas. En Isaías capítulo 9, 6 y 7 dice que es el principado, el príncipe que iba a venir, el rey que iba a venir, que iba a deshacer las obras de las tinieblas, el que iba a reinar para siempre. No olvidemos que a los reyes, a la única manera que a los reyes le pueden quitar su trono es cuando muere. Y este rey nunca va a morir. ¿Quién puede quitarle el trono a Jesucristo? Él es el único rey, el que deshizo las obras de las tinieblas. Nuestra mayor confesión no es otra cosa que Jesús es el Cristo. Es para usted. Cuando usted dice Jesús es el Cristo, usted no está diciendo cualquiera confesión, es la confesión de vida. Él es nuestro Salvador. ¿Y qué significa el Hijo del Dios viviente? Usted no está diciendo cualquiera cosa, hermano. Es la mayor confesión. El Hijo de Dios viviente significa que Jesús, que es el Cristo, es el Hijo de Dios, el creador del universo, el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Ese es el Hijo del Dios viviente. Estamos diciendo que Él es el único Dios verdadero que es uno con el Padre. No estamos diciendo que Jesús solamente es una persona, es Dios mismo. Él es el cumplimiento de esta palabra. Así que hoy podemos confesar que Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo confesamos porque ese Jesús, el Cristo, es Dios. Él es el Dios, es nuestro Salvador y Señor. Que el día de hoy, en este mensaje, podamos confesar que Jesús es el Cristo, pero ante todo, el Hijo del Dios viviente, el cumplimiento de esta palabra. Mi verdadero profeta, mi verdadero sacerdote y mi verdadero rey. Amén. Esto debe ser nuestra seguridad. Ahí vino entonces la respuesta de Jesucristo cuando Pedro hizo esta confesión. Y entonces nosotros como tercero debemos recordar algo. Los que han confesado que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, los que tienen la completa seguridad que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, son llamados bienaventurados, benditos, apartados por Dios. Usted no le hace falta nada porque bienaventurado significa dichoso, completo. El versículo 16, 17, eso es lo que Cristo le dijo a Pedro. A ti te digo, Simón Pedro, tú eres bienaventurado. Somos bienaventurados. Entonces, pastor, ¿quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los dichosos? Son aquellos que ante todas las cosas han creído, han confesado. En primera de Juan 4, 14 y 15 dice que todo aquel que confiese que Jesús es Dios es bendecido. Dios está junto con él y yo junto con Dios también. Esa es la bendición más grande. Por eso nosotros, si hemos confesado que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, somos eternamente bendecidos y eternamente bienaventurados.
No hay más nada que nosotros debemos preocuparnos porque estamos sobre la mayor confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No olvidemos, los bienaventurados son los hijos de Dios que tienen todas las bendiciones por haber confesado, por haber creído, por haber aceptado este único nombre a Jesús, que es el Cristo. Todo aquel que ha creído en Jesús, que es el Cristo, que es el Hijo del Dios viviente, ya tiene todas las bendiciones. Efesios 1, versículo 3 al 5 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice más adelante que nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Nosotros somos redimidos, somos amados, ahora hemos sido apartados, perdonados y llamados para su voluntad. Estos son los bienaventurados, escogidos antes de la fundación del mundo y son llamados bendecidos. Son llamados bienaventurados. Confesemos entonces que Jesús es el Cristo. No hay nada por qué preocuparme porque en Cristo es todo completo y suficiente. No olvidemos algo importante. Cristo le dice, le contesta, Simón, hijo de Jonás. Él lo llama por su nombre aquí en la tierra. Lo llama como su nombre que es. ¿Qué simboliza esto, creyentes? Que realmente para nosotros, con nuestras propias fuerzas humanas, con nuestro propio concepto, nosotros no podemos recibir la salvación. Todo lo que Dios nos ha dado, porque somos bienaventurados, es solamente por gracia. Es absolutamente imposible que yo pueda ser salvo pensando que por mí mismo, por mis conocimientos o experiencia yo puedo. Solo a través de esta confesión, solo haber creído que Jesús es el Cristo, que es haber sido salvado por gracia, no por mis métodos y no por lo que yo creo. Es por esta confesión, porque Jesús es el Cristo. Quiero animarlos a que recordemos que todo lo que somos hoy, bienaventurados y bendecidos, es por la gracia de Dios. No es por nuestros propios méritos, como se lo he repetido. No hay que pensar que por buenas obras yo puedo ser salvo. Es que Jesús es el Cristo. Es mi confesión. Es lo que Dios me ha dado. Me ha revelado por gracia. No olvide que haber recibido esta revelación no es por mucho conocimiento que tengamos o por muchos milagros que veamos. Jesús le dijo a Simón, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque te ha sido revelado esto no por carne ni sangre. Lo que está simbolizando es que no es por mis propias fuerzas, no es porque yo voy mucho a la iglesia o porque yo tengo vasto conocimiento de la Biblia, que no es malo, sino que yo he recibido esto por gracia y obra del Espíritu Santo. Esto es lo que dice 1 Corintios 2:14. Creer que solamente la respuesta, la salvación ha sido dada por gracia, es la mayor bendición. Hay que tener conocimiento, claro. Se puede haber milagros, claro, pero estos no son requisitos para yo poder encontrarme con Dios. Solamente a través de la gracia y de haber creído por la fe de que Jesús es el Cristo. Solo por la gracia y revelación del Padre, el poder del Espíritu Santo. Y solamente a través de la palabra yo pude haber entendido que Jesús es el Cristo. No fue ni siquiera por muchos estudios, que no es malo, o por muchos conocimientos. Es solamente a través de la revelación de la gracia del Padre, por la gracia del Espíritu Santo y por la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿quién es el protagonista de la palabra? Es Cristo, la esencia y la vida de nuestra vida cristiana. Por eso no hay otro nombre bajo el cielo. Confesemos que Jesús es el Cristo. Confesemos que no hay otro nombre. Estemos cimentados en esta confesión, porque no importa las situaciones que vengan, esta será nuestra vida, nuestra confesión de fe. Los animo a que no olvidemos de que hemos confesado la mayor bendición de todas. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero concluir este mensaje animándolos por último. Vamos a continuar en esa dirección, en este mensaje de vida. Tal vez, a pesar que usted haya confesado que Jesús es el Cristo, se sienta débil y tal vez usted se equivoque. Pero ante todo, nunca olvide esta confesión. Nunca olvide, en cualquiera que sea la circunstancia, que Jesús es el Cristo.
No olvidemos que Pedro confesó en Mateo 16 que Jesús es el Cristo, pero más adelante Pedro negó a Jesús. Pero ¿por qué Pedro estaba tan convencido a pesar de haber negado a Jesús en su debilidad? Porque en su confesión él lo dijo de verdad, lo creyó, se cimentó en esto porque fue la revelación de Dios a su vida. Por eso no importa las circunstancias, si me siento débil, aunque yo caiga, usted puede decir, aunque se equivoque, Jesús es el Cristo. Esa es la confesión. Aunque todo a mi alrededor me sienta solo, Jesús es el Cristo. Aunque pareciera que me he equivocado y aunque pareciera que me estoy hundiendo, Jesús es el Cristo. En esto debe usted estar seguro. Esta es su confesión. Esta es la roca de la eternidad. Esto lo animo para que no lo olvide, porque no importa la circunstancia, Jesús es el Cristo, no cambia. Él sigue siendo el verdadero profeta, el verdadero sacerdote y el verdadero rey. Dios sigue guiando su vida a aquellos que han confesado esto, que han recibido la gracia de la salvación y continúa sanándonos, santificándonos, guiándonos cada vez más cerca en todas las situaciones. Filipenses 1:6 dice: en aquel que empezó la buena obra en usted, la perfeccionará. ¿Pero dónde? En Cristo, hasta el día del Señor. Continúe, realmente continúe, no importa la situación. Si hoy se siente débil o se siente bien, hoy usted tiene respuesta o no tiene respuesta, Jesús es el Cristo. Esa es la confesión, que nadie nos quite esta seguridad, que nadie nos quite esta esencia de vida, no importa la circunstancia, no sea engañado por las personas, ni por sus pensamientos. Jesús es el Cristo. Y por último, no olvide, ya tenemos su imagen. La imagen de Dios ahora vive en nosotros por gracia a través de la salvación. Tenemos el aliento de vida. ¿Y qué es el aliento? El Espíritu Santo que a través de la salvación nos fue dada, nos revivió ahora. Ahora nuestro concepto del evangelio de la salvación es diferente gracias a la obra de Cristo y confesar de que Jesús es el Cristo. Y ya tenemos su palabra que no cambia, su palabra que es eterna, su palabra que es Cristo. Estas tres cosas siempre estarán con usted. Si usted ha confesado que Jesús es el Cristo y ha creído en su corazón y lo ha aceptado como Salvador y Señor, está bien. El mundo tendrá sus opiniones, el mundo tendrá sus perspectivas, pero yo confieso de que Jesús es el Cristo y como hijo de Dios tengo su imagen, tengo el aliento de vida y tengo su palabra que estarán con nosotros para siempre. Hijos de Dios, iglesia. Todo lo que hemos sido hasta el día de hoy no es porque seamos la mejor, sino por la gracia de Dios. Ustedes son bienaventurados y benditos por toda la eternidad, por haber confesado que Jesús es el Cristo. No importando las circunstancias, Él sigue siendo el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que esta semana pueda meditar esto. Y si usted lo ha confesado, continúe. Porque el único nombre que Satanás teme es a Jesús, pero a Jesús, que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor. En esta tarde confesamos que Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Confesamos que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Y como los discípulos confesamos, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te damos toda la gloria en este culto, Dios, y que esta semana podamos seguir recibiendo la guía, Señor, a través de tu palabra y sobre todo en esta mayor confesión, Señor. Te damos gracias. Oramos, Señor. En el nombre de Jesús, que es el Cristo, oramos, Señor. Amén.